Señores congresistas, se va a iniciar la sustentación del dictamen de mayoría de la Comisión de Educación que propone la insistencia respecto de las observaciones formuladas por el señor Presidente de la República a la autógrafa de la ley que modifica los artículos 45A y 45D de la Ley 28.044, Ley General de Educación, con la finalidad de incorporar especializaciones técnicas en la educación básica regular y educación básica alternativa. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Educación, el congresista Ezra Medina, hasta por 10 minutos. Gracias, señora presidenta. El dictamen de insistencia ante las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo a la autógrafa de ley recaída en el proyecto de ley número 197/2021 CR sobre la ley que modifica los artículos 45A y 45D de la ley 28044, Ley General de Educación, con la finalidad de incorporar especializaciones técnicas en la educación básica regular y educación básica alternativa. Señora presidenta, ingresó para estudio y dictamen de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo a la autógrafa de ley recaída en el proyecto de ley 197 presentado por el Grupo Parlamentario Avanza País a iniciativa de la señorita congresista Jessica Roselía Muruz Dulanto sobre la ley que modifica los artículos 45A y 45D de la Ley 28044, Ley General de Educación, con la finalidad de incorporar especializaciones técnicas en la educación básica regular y educación básica alternativa. El proyecto de ley 197/2021 CR fue decretado el 21 de septiembre del 2021 a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte en calidad de única comisión dictaminadora para su estudio y dictamen correspondiente. La autógrafa de ley se remitió al presidente de la República el 10 de mayo del año 2022 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Política del Perú. Contaba con 15 días para promulgar u observar la misma, siendo el día de vencimiento del plazo el 31 de mayo del 2022. Al respecto, el 27 de mayo del 2022 presentaron la observación a la autógrafa de ley remitida mediante oficio 154/2022 PR, la cual pasó en la misma fecha a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte para su estudio y dictamen. Cabe señalar que la Comisión de Educación, Juventud y Deporte ha considerado 4 observaciones generales realizadas por el Poder Ejecutivo a la autógrafa de ley. La primera observación sobre la modificación al primer párrafo del artículo 45A de la Ley General de Educación referida a la observación del Poder Ejecutivo a la autógrafa de ley, la cual regula en el mencionado artículo implementación por el de creación. El Poder Ejecutivo señala que dicho artículo 45A fue incorporado por el Decreto Legislativo 1375 y hace alusión a la creación de los Centros de Educación Técnico Productivo, CETPRO, en concordancia con la optimización de la educación técnica productiva, prevista en el artículo 42B de la misma ley, lo cual fue considerado por la Comisión, por ello se aceptó el término de creación en lugar de implementación en el artículo 45A para mantener el criterio uniforme en la normatividad. La segunda observación sobre la incorporación del segundo, tercero y cuarto párrafo del artículo 45A de la Ley General de Educación. La Comisión de Educación, Juventud y Deportes considera dicha observación resulta totalmente infundada, puesto que resulta confusa, errada y en consecuencia, recomienda insistir en el segundo, tercero y cuarto párrafo del artículo 45A de la Ley 28044, Ley General de Educación. Al respecto, debemos indicar que en ninguna parte de la autógrafa de la ley se ha mencionado a títulos automáticos. Por el contrario, el estudiante que egresa o hubiera culminado satisfactoriamente la especialización técnica en la educación básica regular o educación básica alternativa en instituciones educativas, los hace con el título de auxiliar técnico y técnico en la especialización. Resulta obvio que el estudiante que haya culminado satisfactoriamente su especialización técnica pueda obtener un título a nombre de la nación. Además que resulta interesante e innovativa la última parte del artículo 45A de la autógrafa de ley cuando se menciona
a las pasantías. Estas pueden traducirse en prácticas para desarrollar conocimientos en los jóvenes que están culminando sus estudios de especialización técnica o que recién han egresado de la especialidad. De esta manera se busca ganar la experiencia laboral y contribuir al principio objetivo de la pasantía en el egresado para que pueda poner en práctica los conocimientos adquiridos durante sus años de estudio, de manera que cuando la norma precisa convenios con organismos y empresas públicas o privadas, este acto se encuentra debidamente contemplado en el artículo 88 del texto único ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. La tercera observación sobre la modificación del artículo 45D de la Ley General de Educación. El Poder Ejecutivo considera que, de acuerdo a la Ley 28048, los CETPROS brindan una formación organizada en los ciclos de auxiliar técnico. Al respecto, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte considera que el Poder Ejecutivo ha omitido el objetivo específico del Decreto Legislativo 1375. De manera que al reflexionar sobre una observación conducente a la obtención de títulos de auxiliar técnico y técnico, según corresponda, a favor de los estudiantes de la educación básica regular y educación básica alternativa. La cuarta observación sobre vulneración de disposiciones constitucionales presupuestales. El Poder Ejecutivo advierte que de implementarse la propuesta normativa se contravendría al principio de equilibrio presupuestario, contemplando en el artículo 78 de la Constitución Política del Perú y en el inciso 1 del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, dado que la misma implicaría demandas adicionales que no han sido previstas en la Ley de Presupuesto del presente año fiscal. Finalmente, considerando que la autógrafa de ley es una iniciativa congresal, vulnera el artículo 79 de la Constitución Política del Perú, que establece que los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear o aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto. Señora Presidenta, esperando el apoyo de la representación nacional, le solicito que someta a debate la referida propuesta legislativa para su posterior votación y aprobación respectivamente. Antes le solicitaría, por favor, que pueda darle el uso de la palabra a la congresista proponente. Congresista Muruz, por favor, considerando la hora, sea breve. Muchas gracias, Presidenta, colegas congresistas. Muchas gracias también al presidente de la comisión, al colega Esdras, por esta sustentación tan didáctica de este dictamen de insistencia. Quiero empezar diciendo que esta propuesta incluso fue un mensaje que dio el mismo presidente de la República el 28 de julio del 2021, cuando habló sobre las políticas generales de gobierno y se comprometió con el país en habilitar a más de 800 colegios con educación técnica. Entonces, yo creo que debe él definitivamente cumplir con el pueblo peruano y cumplir con su palabra de maestro. Esta observación planteada por el Ejecutivo, lo único que ha demostrado es que está negándole la posibilidad al país y a todos los jóvenes en tener una educación de secundaria en las instituciones públicas y que pueda tener un acceso a cursos técnicos y que tenga una educación técnica productiva, lo cual el mismo jefe de Estado lo dijo en este hemiciclo. En efecto, señora Presidenta, la insistencia versa sobre una propuesta legal congruente, con un sentido social y que está dentro de la Constitución y la ley. Esta autógrafa busca que los estudiantes de educación básica regular y educación básica alternativa simultáneamente, de forma voluntaria, sigan los programas de formación continua que brinda la educación técnica productiva con título técnico a nombre de la Nación. Señora Presidenta, se propone en la representación nacional insistir con esta modificación sustantiva de los artículos 45A y 45D de la Ley General de Educación en cuanto a los estudiantes de secundaria culminen satisfactoriamente la especialización técnica en la educación básica regular y la educación básica alternativa.
puedan obtener un título a nombre de la nación, que definitivamente esto le va a dar una garantía, sobre todo post pandemia, a todos los jóvenes para que puedan tener tengan un valor agregado y puedan tener un trabajo formal y puedan defenderse ante la sociedad, sobre todo que una de las problemáticas más grandes que ha sido la falta de ingreso en los hogares, y puedan apoyar a sus familias. Es por ello que solicito que apoyen a este proyecto y finalmente quiero aclarar que esto no tiene ningún tema de gasto, dado que esto se va a incorporar de manera gradual, voluntario y conforme a la previsión presupuestal de cada UGEL. Muchas gracias. ¿Qué pasó? Ya, concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Medina, presidente de la Comisión de Educación. Señora Presidenta, solicito que someta a votación este dictamen. Finalizado el debate, se va a votar la insistencia, requiriéndose para su aprobación el voto favorable de más de la mitad del número legal de congresistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política y en el artículo 79 del Reglamento del Congreso de la República. Sí va a ser marcar su asistencia para proceder a votar. Ya voy a cerrar asistencia. Marquen, por favor, asistencia. Un saludo, Punta para Huamanta y Guanta. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 93 congresistas al voto. Voten, por favor, ya voy a cerrar, voten. Votación cerrada. ¿Han votado a favor? 78 congresistas, 0 en contra, 14 abstenciones. Ha sido aprobada la insistencia del autógrafo de la ley observada por el presidente de la República. Modifica los artículos 45A y 45D de la ley 28.044, Ley General de Educación, con la finalidad de incorporar especializaciones técnicas en la educación básica regular y educación básica alternativa.
Señores congresistas, la aprobación de las insistencias no requiere de segunda votación.